Continuamos con el desarrollo de la unidad 1, que tal como hemos anticipado es introductoria del resto de las unidades, en tanto veremos en las mismas los diferentes tipos societarios que el legislador nos ofrece. Por eso en este punto 3 de esta unidad vamos a hacer un breve repaso de las principales características en la clasificación entre sociedades de personas y de capital y las sociedades abiertas y cerradas. Debemos comenzar por destacar que esta clasificación entre sociedades de personas y sociedades de capital es una clasificación que ha sido creada por la doctrina. Hablar de sociedades de personas es sinónimo también de identificarlas como sociedades de partes de interés o intuita persona. Vítolo destaca correctamente que en realidad todas las sociedades son de personas en la medida que para ser socio de una sociedad hay que ser un sujeto de derecho. Esto en realidad, y como lo veremos en el punto final de esta unidad 1, podría ser puesto en duda hoy atento la aparición de las denominadas DAX, que son las corporaciones autónomas descentralizadas, respecto de las cuales no tenemos personas detrás de ellas, sino que están formadas sobre la base de la plataforma de blockchain. Pero dejando de lado esta excepción, podríamos decir, las sociedades de personas son aquellas que se caracterizan por poner el acento en la persona de los socios. O sea, las características personales de los socios no son irrelevantes, ni para los terceros, ni para el mercado en general. Yo agregaría que no solo no son irrelevantes para los terceros y para el mercado, esto como consecuencia del sistema de responsabilidad que tienen, donde los socios en definitiva terminan respondiendo con todo su patrimonio, sino que también no son irrelevantes para los otros socios. O sea, no me da igual con quién yo formo una sociedad cuando se trata de una sociedad de personas. Y eso va a ser consecuencia del régimen de representación y de administración que tienen normalmente estas sociedades y que permite que cualquier socio pueda obligar a la sociedad. Dentro de las principales características que hacen a las sociedades de personas, creemos importante destacar aquella relativa a la naturaleza de los aportes. El socio de una sociedad de personas, en definitiva, termina aportando a la sociedad todo su patrimonio y todo su trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque esto surge como consecuencia del régimen de responsabilidad que tiene el socio en la sociedad. En la medida que él va a responder de manera ilimitada y solidaria, aunque subsidiaria, en definitiva, termina respondiendo con todo su patrimonio. Y es por eso que a la hora de determinar los aportes que hay que hacer a una sociedad colectiva, es posible realizar el aporte de una obligación de hacer, es posible realizar el aporte de un bien en uso y goce, aspectos que no se dan en las sociedades de capital. ¿Y esto por qué? Reiteramos, porque en definitiva el socio termina respondiendo con todo su patrimonio por las obligaciones sociales. O sea que él, siendo socio, compromete todo su patrimonio y ello permite tener una mayor amplitud, podríamos decir, a la hora de determinar la naturaleza de los aportes a realizar desde el punto de vista formal, porque en los hechos lo que él compromete es su patrimonio completo. Otra característica de las sociedades de personas íntimamente vinculada a la que acabamos de destacar de los aportes es el régimen de responsabilidad que tienen los socios en este tipo de sociedades.
y se trata de una responsabilidad que es ilimitada, normalmente solidaria con la sociedad y también de carácter subsidiario. Pero es ilimitada porque en realidad cuando uno actúa en primera persona es la forma en que uno responde. En la medida que se trata de una sociedad de personas donde estas características personales de los socios son fundamentales, lo lógico es que ellos cuenten y tengan este tipo de responsabilidad en la sociedad. Inclusive el socio comanditario de la sociedad en comandita simple, caracterizada también como una sociedad de personas, si bien tiene un régimen diferente de responsabilidad, sí existe respecto del mismo una relación con su persona que no es igual al socio comanditario de la encomandita por acciones del socio accionista. Otra característica importante de las sociedades de personas está dada por el régimen de autoorganicismo. ¿Qué significa esto? Amplia libertad para organizar la sociedad y para organizar el funcionamiento de la misma. Como contrapartida nos encontramos con el organismo diferenciado que vemos en las sociedades de capital, como puede ser en la sociedad anónima, donde tenemos no solamente claramente diferenciadas las funciones de administración, de gobierno y de control, sino que además la ley nos impone cuál es la forma o la manera en que van a funcionar cada uno de esos órganos. Aquí en el autoorganicismo y sobre todo poniendo el acento en lo que hace a la administración de la sociedad, nos encontramos con que la ley, y salvo pacto en contrario, respecto de las sociedades colectivas, por ejemplo, permite y presume y otorga a cada uno de los socios la posibilidad de representar a la sociedad indistintamente. O sea, todos los socios, en definitiva, tienen la posibilidad y la facultad de ejercer actos de administración y de representación de la sociedad sin necesidad de estar determinado el funcionamiento que va a tener este órgano en particular. Inclusive otra característica importante es, y repito nuevamente, salvo disposición en contrario, que se presume que todos los socios administran, de manera tal que no hay una elección de los administradores por parte de los socios, sino que sin importar la participación que los mismos tengan en el capital social, van a tener la posibilidad de administrar y de representar a la misma. Recorriendo el articulado de la Ley General de Sociedades, encontramos algunas normas en las cuales vemos un neto corte personalista. Una de ellas es el artículo 90, que trata la muerte del socio y que determina expresamente para los supuestos de fallecimiento de un socio en una sociedad de personas, como puede ser en una sociedad colectiva, o las en comandita simple o las de capital e industria, que la muerte de este socio resuelve parcialmente el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que sus herederos no se van necesariamente a incorporar en la sociedad. ¿Y ello por qué? Justamente porque lo que se tuvo en cuenta para constituir la sociedad con el mismo son sus características personales. Es interesante también la distinción que realiza el artículo 57 de la Ley General de Sociedades cuando refiere a las posibilidades que tienen los acreedores de un socio respecto a poder o no embargar y ejecutar la participación del mismo en la sociedad. Cuando se trata de sociedades de personas, donde su participación se denomina parte de interés, los socios solo pueden embargar esa participación, pero no pueden hacerla vender, no pueden rematarla, porque ello implicaría la posibilidad de que venga un tercero y adquiera esa participación en un remate y de ese modo entre al elenco de socios alguien que no es conocido por los restantes socios. Entonces, esta característica personalista lo impide. ¿Qué es lo único que podrá hacer ese tercero acreedor? Va a poder cobrarse de las utilidades o de la cuota de liquidación de la sociedad y también va a poder impedir la prórroga de la sociedad sin ser el desinteresado, o sea, sin ser cancelado su crédito. Los supuestos más comunes que la doctrina identifica como sociedades de personas están dados por la sociedad colectiva, también la encomandita simple y la sociedad de capital e industria. En todos estos casos, la persona del socio, y tal como lo dijimos al principio, es de vital importancia, no solo para los terceros, sino también internamente entre los socios
entre sí como consecuencia de la necesaria confianza que debe existir entre los mismos, como consecuencia del régimen de representación que permite que cada uno de ellos de manera individual, autónoma e indistinta puedan obligar a la sociedad e indirectamente al resto de los socios. Como contrapunto a las sociedades de personas, cuando hablamos de sociedades de capital, ponemos el acento justamente en el capital con que la misma cuenta. Entendido el capital en este caso como patrimonio, como sinónimo de patrimonio. ¿Y por qué ponemos el acento en ello? Porque aquí no son en principio importantes las características personales de los socios, sino la solvencia patrimonial con que cuenta la sociedad. Ello lleva incluso a tal punto que si ustedes miran la Ley General de Sociedades, está prevista la posibilidad de la existencia de las acciones al portador, o sea, aquellos supuestos en donde yo ni siquiera conozco quiénes son los accionistas que forman parte de la sociedad. ¿Por qué? Reitero, porque no es importante sus calidades personales, sino que lo importante es que cumplan integrando la porción de capital de la que ellos se han hecho responsables al momento de suscribir acciones. Esto hoy está prohibido, no es posible la existencia de acciones al portador dentro del régimen legal argentino como consecuencia fundamentalmente de las leyes que regulan, digamos, el lavado de activos y también las leyes de tinte estrictamente impositivo que buscan el cobro de un impuesto en concreto que es el llamado impuesto a la riqueza, que en realidad es un impuesto que se paga sobre la titularidad de bienes, el impuesto a los bienes personales. Por eso la ley 24.587, de nominatividad de los títulos y acciones, fue la que prohibió la posibilidad de la existencia de estas acciones al portador. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy es destacar cómo la calidad de personales o las cualidades personales del accionista en principio no son importantes, sino que lo importante es la estructura patrimonial con la que esa sociedad cuenta. Así entendemos, cuando hacemos referencia a la naturaleza de los aportes, que estas sociedades tengan una regulación, como dice el artículo 39 de nuestra Ley General de Sociedades, que dice que los bienes que se pueden aportar deben ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. De esta manera deja de lado la posibilidad de un aporte de bienes en uso y goce o inclusive la posibilidad de aportar trabajo o de aportar servicios a la sociedad de capital, lo que en caso de pretenderse debería estructurarse a través del régimen de prestaciones accesorias que trae el artículo 50 de la Ley General de Sociedades y que, como lo veremos en su momento cuando analicemos las prestaciones accesorias en las sociedades por acciones simplificadas, en su artículo 42, vamos a hacer la crítica correspondiente a este artículo 50. Viene de la mano con la naturaleza de los aportes que puedo realizar a una sociedad de capital, el régimen de responsabilidad de los socios. O sea, aquí los socios, a diferencia de las sociedades de personas, no van a responder de forma ilimitada y solidaria, sino que la responsabilidad es limitada y es limitada a la integración del capital suscripto. La ley trae, para el caso de incumplimiento de esta integración, diferentes sanciones, sobre todo las previstas en el artículo 192 y 193 de la Ley General de Sociedades, para los supuestos en que no se cumple con esa integración o se entra en mora en esa integración. Esas sanciones que se pueden prever en el estatuto, pero ofrece algunas alternativas la ley, desde suspender automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a esas acciones en mora, como la posibilidad de vender las acciones, bien sea en remate público o a través de un agente de bolsa, si correspondieran a sociedades cotizadas, o inclusive, además de la caducidad de esos derechos, previa intimación al socio incumplidor, la posibilidad de que pierda todas las sumas que él hubiera integrado, que él hubiera abonado. Lo importante aquí que es que no hay una responsabilidad solidaria con los restantes socios, con los restantes accionistas, sino que producida o comprometida, digamos,
esa integración del capital suscripto, si yo no lo cumplo voy a tener sanciones personales, pero los restantes socios no van a tener sanciones por mi incumplimiento en particular. Esto queda cerrado, podríamos decir, esta estructura de las sociedades de capital, con algo a lo que ya hicimos referencia en las sociedades de personas, como es el organismo diferenciado. O sea, acá tenemos una estructura, digamos, orgánica, donde, que son de naturaleza rígida, como siempre decimos nosotros, y que sobre todo se van a dar en mayor medida en las sociedades abiertas que en las cerradas, clasificación a la que enseguida vamos a hacer referencia, y es un organismo donde hay un régimen de diferentes órganos, sobre todo de administración, de gobierno, de control, también de representación para alguna doctrina a la cual adherimos, ¿no es cierto?, como lo es el presidente de una sociedad anónima, y entre esos diferentes órganos existe un sistema entrecruzado de controles de unos con otros que logran determinada armonía y determinada seguridad en el funcionamiento de la sociedad conforme a dicho esquema. El paradigma de las sociedades de capital, sin lugar a dudas, es la sociedad anónima. Piensen que la sociedad anónima o los primeros antecedentes que existen de la misma, podríamos retrotraernos a las compañías holandesas de las Indias Orientales, que fue fundada en el 1602 y que llegó a tener el monopolio del comercio holandés en Asia. Realmente fue muy importante, fue una empresa multinacional en la que invertían todo tipo de comerciantes e inclusive gente de la realeza. Y captaba fondos ¿para qué? Para llevar a cabo las expediciones. Por eso era importante el capital y era importante el riesgo que se asumía aportando ese capital, porque las expediciones podían bien no tener éxito, no llegar, y en cuyo caso todo se perdía, y aquellos que financiaban estas expediciones no querían arriesgar más que el aporte que efectivamente realizaban. Aparece acá por primera vez la división del capital en acciones, que es la gran distinción, podríamos decir, la gran característica de las sociedades de capital, si le sumamos sobre todo la posibilidad de la comercialización de esas acciones en un mercado secundario, llámese en un mercado de valores. Ahora, si nosotros tomamos nuestra Ley General de Sociedades y lo que estamos viviendo en la actualidad, nos encontramos con que el artículo 186 de la misma, cuando hace referencia al capital mínimo con que debe contar una sociedad anónima, requiere tan solo 100.000 pesos. Cuando hablamos de 100.000 pesos, estamos hablando de un monto que no llega ni siquiera a los $500, con lo cual es muy difícil entender una sociedad de capital con una persona jurídica que cuente con un patrimonio de tan solo $500 para poder desarrollar su objeto. Esto en realidad nos lleva a lo que nosotros decimos una reinterpretación de estas sociedades de capital, y nos gusta a nosotros llamarlo como sociedades de personas con responsabilidad limitada. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la práctica, y con la excepción de las sociedades abiertas, aquellas que son las cotizadas, como llaman los españoles, cuando hablamos de sociedades anónimas cerradas, estamos refiriéndonos nosotros a supuestos en los cuales el aporte personal de los socios es mucho más importante que el aporte de capital. Es mucho más importante incluso que el patrimonio con que las sociedades cuentan. Entonces, esto ha generado de alguna manera una personalización, podríamos decir, de las sociedades de capital, sobre todo cuando nos referimos a las pymes, ¿no es cierto?, a las pequeñas sociedades que cuentan con capitales que son exiguos, pero donde lo importante es quiénes son los que desarrollan esa sociedad, quiénes son los que están a cargo, quiénes son los que ejecutan su actividad y en definitiva la aseguran. Por eso no es raro encontrarnos con cláusulas personalistas aún dentro de la sociedad anónima, como puede ser un régimen que limite la transferencia de las acciones, estableciendo derechos de preferencia, incluso ante la transmisión mortis causa de esas acciones. O sea, sería un claro supuesto de cláusulas personalistas dentro de unas sociedades de capital.
La doctrina identifica como una categoría diferente a las sociedades mixtas. ¿Qué entendemos por sociedades mixtas? Aquellas que no podemos encuadrar puramente dentro del esquema de las sociedades de personas o de las sociedades de capital. Estas sociedades tienen notas capitalistas, como así también tienen ciertas notas personalistas. Nos encontramos así, por ejemplo, dentro de estas notas capitalistas, con la libertad para transferir las participaciones sociales. Vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como principio general y después de la reforma de la ley 22.903, uno puede disponer libremente de sus cuotas sociales sin necesidad de ofrecerlas previamente a la sociedad o de ofrecerlas a los socios. Eso no quiere decir que no se pueda prever este derecho de preferencia por parte de la sociedad de los socios, pero en caso de que nada dijere el contrato social, contamos con esta libertad para transferir las participaciones sociales, lo que le debería dar en cierta medida una determinada apertura, digamos, en la entrada y salida de los socios. También se caracterizan como notas capitalistas el hecho de que los aportes que se realicen sean bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, como hacíamos referencia recién en las sociedades de capital al artículo 39 de la Ley de Sociedades, que lo exige tanto para las SRL como para las sociedades anónimas. Y también se caracteriza en las mismas una cierta presencia de un organismo diferenciado, donde podemos identificar perfectamente las diferentes funciones en diferentes órganos con un sistema propio cada uno de ellos para la toma de decisiones. También encontramos, como dijimos, notas de carácter personalista. Y una nota de carácter personalista podría ser, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, el límite que existe para la cantidad de socios que no pueden sobrepasar y no pueden superar los 50 socios. De igual manera, el régimen que trae de incorporación de los herederos del socio, donde se puede esto pactar con un régimen que, si bien ha sido especialmente criticado y que ustedes han estudiado en Societario 1 en cuanto a las dificultades que genera su interpretación, lo que sí queda claro es la posibilidad, digamos, de permitir esa continuidad o no en función de las características personalistas tanto del socio futuro causante como de sus herederos. También tenemos como nota personalista la posibilidad de limitar la transferencia de participaciones sociales, inclusive la sociedad de responsabilidad limitada trae un esquema hasta de determinación del precio y cómo se resuelve el conflicto en caso de no existir coincidencia en cuanto a su determinación. Y finalmente también otra característica personalista y no capitalista de las sociedades mixtas, estas que llamamos mixtas, y sobre todo apuntando o poniendo el ojo en la sociedad de responsabilidad limitada, está en la forma en que se computan los votos. Piensen que en las cuotas sociales, la forma en que está dividida el capital de la SRL, solo puedo yo asignar un voto por cuota y no existe la posibilidad de asignar más. Dentro de estos supuestos de sociedades mixtas, nosotros identificamos a la sociedad de responsabilidad limitada como su paradigma y creemos que en alguna medida también la SAS está comprendida. Ahora, las razones por las cuales la SAS está comprendida dentro de estas sociedades mixtas no es solo porque ella tenga notas capitalistas y notas personalistas, sino porque, tal como lo vamos después a explicar cuando desarrollemos las unidades sobre SAS, existen dentro de la estructura de la SAS la posibilidad de que se presenten dos categorías de socios muy diferentes. Socios con un marcado corte personalista y socios con un marcado corte capitalista. Marcado corte personalista será el socio emprendedor, aquel que normalmente constituye la sociedad y que se caracteriza por aportar prestaciones accesorias, por aportar bienes intangibles como lo es el conocimiento en su máxima expresión y que por ello también la ley permite no solo limitarle la posibilidad de transmitir sus acciones, sino incluso de prohibírselo por el término de 10 años. Y como contrapartida nos encontramos con socios inversores, capitalistas, que muchas veces va a ser difícil inclusive conocerlos porque van a hacer esa inversión a través de fondos comunes o de fideicomisos, o sea, de otros vehículos que van a utilizar para poder llegar
a esa sociedad como socios de la misma. Entonces, estas sociedades mixtas, hacemos referencia a estos dos supuestos, pero si se quiere por distintas razones respecto de la SRL y la sociedad por acciones simplificada. Finalmente, y para terminar esta clase, vamos a hacer una referencia a las sociedades abiertas y cerradas. En este caso, la distinción, que es también de naturaleza doctrinal, pero que tiene sustento en diferentes normas de la Ley General de Sociedades, está basada sobre la posibilidad, digamos, de que cualquier persona, cualquier inversor pueda entrar a la sociedad, pueda adquirir acciones de la sociedad en la medida que existe un mercado donde las mismas se pueden comercializar, se pueden transar. Por eso hacemos referencia en estos casos cuando hablamos de sociedades abiertas, a una inversión indirecta en la medida que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de accionistas o de inversores, y aquí hacemos referencia al venture capital, a los portfolios de inversión, a los fondos de inversión, todos sistemas que están regulados a través de la nueva ley de mercado de valores, que es la 26.831, y a la que dedicaremos nosotros especialmente la unidad 8 de esta asignatura. Estas sociedades abiertas se caracterizan no solo por la posibilidad de hacer oferta pública de sus acciones, sino también, y como les decía, la posibilidad de contar con un mercado donde uno también puede salir de la sociedad cuando quiera. O sea, uno sabe cuando está adquiriendo una participación accionaria en una sociedad abierta que también va a tener la posibilidad posterior de vender y de salir de ese carácter de socio, aspecto que sin lugar a dudas no se presenta en las sociedades cerradas. Esto lo identificamos nosotros desde el punto de vista legislativo, a las que hace referencia la ley en el artículo 299, inciso primero, cuando habla de la fiscalización estatal permanente. El inciso primero, dentro de esas sociedades, habla de aquellas que hagan oferta pública de sus acciones o de los debentures. Como consecuencia, justamente, de esta posibilidad de hacer la oferta pública, es que van a tener un régimen especial de control por parte del Estado, que es este del artículo 299, que se va a realizar tanto en su constitución, en el desarrollo de su vida, como en la disolución y liquidación de la sociedad. Dentro de las ventajas que ofrece, además de esta fiscalización estatal permanente, nos encontramos con la fiscalización por parte de la Comisión Nacional de Valores, y ello conlleva una mayor protección de los accionistas minoritarios. No solo porque van a tener alternativas de salida, como ya hicimos referencia recién, en la medida que existe un mercado donde yo puedo vender mi participación accionaria, sino también porque la propia ley 26.831 impone, digamos, dentro o a través del control de la Comisión Nacional de Valores, una gran publicidad de sus actos y claridad en cuanto a la información que maneja la sociedad, que tienen la obligación no solamente de realizar balances trimestrales, sino también de publicar estos y de que exista un acceso abierto a los mismos, de forma tal de poder saber uno cuál es la evolución de la inversión que está realizando. O sea, básicamente son sistemas donde se protege al inversor, sino de lo contrario no existiría el sistema como tal. Nosotros incluimos dentro de estos tipos de sociedades abiertas también, no solamente a la sociedad anónima, sino también a las SAS, en la medida que la misma puede estar enrolada, digamos, dentro del supuesto del artículo 299, inciso primero, en la medida que pueden hacer oferta pública de sus acciones o debentures, sin necesidad de transformarse en sociedad anónima. Y esto es muy importante. La LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, solamente le impone a la SAS la transformación en sociedad anónima cuando se encuentre incluida dentro del inciso 3, 4 o 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. O sea que se trata de sociedades de economía mixta o que aquellas que realizan capitalización, operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier otra forma requieran dinero o valores del público, y aquellas que explotan concesiones o servicios públicos.
Finalmente, una referencia a las sociedades cerradas como contrapartida a estas sociedades abiertas. Las sociedades cerradas se denominan así por las pocas alternativas que tiene especialmente los socios minoritarios de salir de las mismas. O sea, no hay un mercado interesado en adquirir una participación dentro de estas sociedades, lo que a la postre termina siendo la causa y un gran generador de conflictos dentro de la sociedad. En estas sociedades, en la medida que son cerradas, existe un mayor conocimiento de los socios entre sí. Normalmente están identificadas con sociedades de familia y normalmente está identificada la familia con la sociedad, donde muchas veces es difícil distinguir una de otra. Ello lleva justamente a que sea difícil la inserción del socio minoritario dentro de la misma. ¿Por qué? Porque estas son sociedades que difícilmente el carácter de socio uno sea compensado con la distribución de utilidades o con la obtención de utilidades, sino que muchas veces se logra a través de la posibilidad de conseguir un trabajo dentro de la sociedad. Y eso lleva a que cuando hablamos de sociedades cerradas también se presente normalmente el caso de que son sociedades más personalistas que capitalistas, como consecuencia justamente de la identidad que existe entre sociedad y familia y la importancia del rol de esos familiares dentro de la sociedad. Por ello nos encontramos también como contrapartida de esto, con un insuficiente acceso al crédito, muchas veces con tasas no competitivas o donde los socios tienen que prestar garantías personales para poder lograrlos y poder obtener el mismo. Las consecuencias de esta estructura cerrada y la inexistencia de un mercado para poder comercializar o vender la participación que uno tiene en la sociedad, bien sean cuotas o acciones o partes de interés, como sería el caso de una sociedad de personas, como una colectiva, genera conflictos. ¿Por qué? Porque el comprador, cuando el minoritario quiere salir, el comprador termina siendo la única alternativa, como comprador termina siendo el mayoritario, que de todas maneras tiene el control de la sociedad y que poco le interesa tener una mayor participación en el capital, porque en realidad no es eso lo que le hace la diferencia en cuanto a la percepción de beneficios respecto de esa sociedad. Los tipos societarios que pueden organizarse bajo esta forma de sociedades cerradas son todos, no solamente las sociedades de personas, las colectivas, pero también lo pueden ser la sociedad de responsabilidad limitada, una misma sociedad anónima que no se encuentre dentro de este artículo 299, inciso primero, y también las sociedades por acciones simplificadas, si así fueran estructuradas. O sea que va a depender mucho de la estructuración que se realice de las mismas para poder nosotros catalogarlas como sociedades cerradas en particular. De esta manera damos por concluida esta segunda clase de la materia correspondiente a la unidad 1, donde hemos realizado un repaso de conceptos que ustedes traen ya incorporados de societario, Derecho Comercial y Societario 1, pero que nos pareció importante hacerlo para que supieran ustedes cuál va a ser la impronta con la cual vamos a analizar las restantes unidades cuando entremos en el régimen de tipicidad de cada sociedad en particular, de cada tipo en particular. Resta todavía el punto 4 de esta unidad que lo veremos en la próxima clase. Buenas tardes.